Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación de su clase de las 7 herramientas básicas para el control de los procesos. En la parte 2, en la parte 1 vimos el checklist o lista de verificación y en esta ocasión veremos el histograma de frecuencias. Muy bien, pues dice, ¿qué es un histograma? Un histograma se utiliza para describir la tendencia central, dispersión y forma de una distribución estadística. Un histograma, muchachos, es una herramienta estadística muy fácil de utilizar y muy fácil de entender, la cual consta de simbología. Por lo general casi siempre son barras horizontales o verticales. Y lo encontramos con mayor frecuencia en análisis de datos. Es muy importante saber que el histograma es la parte 2 de las 7 herramientas básicas del control de la calidad porque el histograma nace del checklist, es decir, el checklist es la recolección de los datos. Pues el histograma es la agrupación y entendimiento de esos datos. Bueno, ¿para qué se utiliza? En el proceso, para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. En la calidad, refleja las variables de un proceso. Es importante que a partir de un histograma, después que se realice un histograma, se puede realizar una gráfica de Pareto. Por eso estas 7 herramientas básicas de la calidad, una realiza la otra, después en una clase, en la última clase realizaremos por aparte un ejercicio donde veremos las 7 herramientas básicas, perdón, en un solo ejercicio para que veamos cómo funciona cada una de ellas. Muy bien, si bien este histograma tiene muchas formas de utilización, pues bueno, la que más nos interesa, de acuerdo a la clase, en el control estadístico del proceso es en la calidad. Dice que refleja las variables de un proceso. La palabra histograma viene de historia y por eso es muy importante que los datos no se agrupen a hacia un orden en específico, sino que una historia del comportamiento de un proceso tal cual como es. Por eso, cuando vemos un histograma, hay unas barras más largas, otras más chicas, pues eso refleja los cambios de la variable que tuvimos del proceso en la calidad. Muy bien, ¿para qué me sirve o cuál es la utilidad de un histograma? Pues bueno, la utilidad es mostrar la distribución de frecuencias de datos obtenidos por mediciones periódicas, creando así un panorama de patrones que más se repiten en un tiempo determinado. Efectivamente, usted puede realizar un histograma de defectos, puede realizar un histograma de tiempos caídos de una máquina, puede realizar un histograma de cualquier tipo de medición. Porque si bien existen varios tipos de checklist, y como esa es la recolección de los datos, pues bueno, cada uno de los tipos de checklist puede tener un histograma diferente, lo cual al verlo podemos notar en sus tipos de barras y en sus agrupaciones la toma de decisiones de cada uno. Muy bien, ahora dice, para recordar, pues ¿qué debemos recordar? Si bien nosotros vemos aquí en la pantalla, sabemos o recordamos que esto es la primera herramienta, es un ejemplo de, vaya, un checklist, ¿verdad? Pues bueno, ahora que, como les comentaba o que les vengo comentando durante toda esta clase, que tiene que ver este checklist para mi histograma, mucho. Porque de este checklist, muchachos, todavía no crea que de ahí se pasa directamente los datos para el histograma, no, nunca ha sido eso en la calidad, sino que de ahí se hace un extracto de los datos para realizar lo que se va a llamar una tabla de frecuencias. Pero si usted no tiene este checklist o algún tipo de checklist como lo vimos en la clase anterior, entonces el histograma no podrá realizarse. Muy bien, por ejemplo, este es un tipo de histograma que si bien analizándolo o viéndolo aquí en pantalla, vemos
que están unos como escaloncitos, más grandes, más chiquitos, más grandes, porque este es el más grande. ¿Por qué será el más grande? Porque va en medio. No, sino porque la agrupación o el dato fue el más grande. Como les digo, un histograma que viene de la palabra historia. No debe ser los datos agrupados a un tipo de conveniencia y menos tratándose de la calidad. Dice, las características. Se obtiene de una tabla de frecuencias. Adelante, a continuación hablaremos de ella. Si se desea ver un comportamiento real, se recomienda no acomodar los datos en ningún orden específico. Muy bien, ¿cómo puedo yo realizar un histograma? Un histograma, muchachos, existen muchos software para realizarlos. En la ingeniería industrial lo podemos realizar fácilmente con el software Minitab. ¿Ok? Cuando nosotros estamos estudiando, incluso el paquete Office nos ayuda a realizar cualquier tipo de histograma. Puede ser en Excel o incluso en PowerPoint. Lo primero que debe ser, dice, contar el número de datos, identificar el valor máximo y el mínimo y el rango. Después, determinar el ancho de la clase, rango, 5 a 8, por ejemplo. 3. Contar cuántos datos entran dentro de cada celda. Y 4. Graficar las frecuencias de cada una de las celdas. Si bien esto es muy complejo, como les digo, los veremos en un apartado especial para la elaboración de un histograma junto con las 7 herramientas, que es la última clase de las 7H, 7 herramientas de la calidad. Pues bueno, todo esto, muchachos, es para realizar esto. Esta tablita que ven aquí en pantalla es muy importante. La primera columna consta de un intervalo. La segunda columna, por ejemplo, esto es una tablita de frecuencias, así se llama, una tabla de frecuencias. Dice que es de edades. Después trae la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. Esta es una de las tablas más básicas que se pueden realizar en ingeniería industrial, pero sin ella no se puede realizar un histograma. Muy bien, recapitulando. Sin el checklist no se puede realizar esta tablita de frecuencias que ves aquí. Y sin esta tablita de frecuencias no se puede realizar un histograma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llena? En este caso, es una tabla muy sencilla que carga intervalos del 1 al 8, ¿verdad? Del 1 al 8. Las edades están puestas en rangos. Para hacer los intervalos y los rangos existen fórmulas muy fáciles. Por ejemplo, el rango es el número mayor o la cantidad mayor menos la cantidad menor, para saber cuántos números de rangos nos salen. Pero si ahorita estás muy desconcentrado por eso, te recomiendo que te esperes a la clase de ejemplo de las 7 herramientas donde veremos efectivamente cómo llenar cada una de ellas. Dice, por ejemplo, el primer intervalo es del 1 al 10, la frecuencia absoluta es 7, es decir, que 7 personas tienen entre 1 y 10 años de edad. 7, ¿ok? La frecuencia acumulada es sumar cada una de las frecuencias absolutas. Como este es el primer dato, pues da 7. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total de la frecuencia acumulada, 7 entre 2. Y la frecuencia relativa es dividir la frecuencia acumulada entre el total de la frecuencia acumulada. ¿Ok? Si te das cuenta, cada uno de ellos, voy a cambiar de color. Por ejemplo, aquí dice intervalo número 2, dice edades de 11 a 20. Aquí dice que 6 personas
tienen de 11 a 20 años según el checklist o la lista de verificación de la cual se tomaron los datos para hacer esta tablita de frecuencias. Y después dice, la frecuencia acumulada es igual a 13. Ese 13 sumaron 7 más 6. El 7 más 6. Aquí como lo dice, 7 más 6. Y después todo lo demás lo sacaron así como expliqué anteriormente. Ok. Cuando veamos un ejemplito que ponga todos esos, ya en Excel o en Minitab, es muy sencillo, muy sencillo para poder sacar el checklist. Ya después que nosotros graficamos, obtenemos algo como eso también es un ejemplo, que si bien vemos el histograma, un histograma puede ser horizontal o vertical. Por ejemplo, dice aquí, la finalidad de los histogramas, muchachos, es que nosotros podamos ver de una manera más sencilla, rápida y con simbología lo que está graficado y así podamos realizar decisión o decir obtener ciertas decisiones que van a impactar en nuestra calidad. Y a esto, muchachos, todavía le faltan la continuación de las 7 herramientas, por ejemplo, la gráfica de Pareto, el 5 el 5 Why, las medidas de contención, la lluvia de ideas. Aquí dice, de 0 a 10 personas, por ejemplo, fueron 200. Como te digo, es un ejemplo, es otro gráfico, ¿no? De 10 a 20 fueron 150 y así sucesivamente. Muy bien. Esta ha sido, ¿no es cierto? Sí, esto ha sido toda la explicación del histograma de frecuencias. Recapitulando que el histograma de frecuencias es una herramienta estadística utilizada en la calidad con recolección de datos del checklist o la lista de verificación, de la cual también nace o se extrae estos tipos de datos para hacer una tablita de frecuencias para elaborar el histograma que nos sirve para ver de una manera más sencilla y más rápida en forma de gráfica el tipo de problemas, datos y acumulaciones que se tienen en algún problema basado en la calidad, ¿no? Eso con la finalidad siempre de tomar decisiones y hacer uso de la siguiente herramienta, como lo es, puede ser el diagrama de Pareto, la lluvia de ideas, en fin. Esta ha sido la clase número 4, espero haya sido de tu entendimiento.